Para hablar de extractos cítricos tenemos que reconocer el concepto de aceites esenciales, pues porque en última son los componentes que tienen esta actividad microbicida. Normalmente hablamos de unos componentes volátiles que tienen más del 85% en su composición dentro de los aceites esenciales y unos componentes no volátiles que es menor al 15%. En esa composición de los componentes volátiles tenemos los monoterpenos, los terpenos oxigenados, los esquiterpenos. Ahorita les hablaré de algunos, los principales que se han investigado a nivel de la ciencia y que están muy validados a nivel de la investigación. Pero particularmente estamos hablando de los monoterpenos, los que juegan en mayor porcentaje, digamos, en la composición de los aceites esenciales de base de extractos cítricos. Dentro de los no volátiles encontramos los flavonoides, por ejemplo, los esteroles, los ácidos grasos, ácidos orgánicos, carotenoides, las cumarinas y las ceras, que también dentro de este grupo los principales que tienen efecto microbicida son los flavonoides, que son componentes particularmente polifenólicos y que dentro de su grupo existen las flavononas, las flavonas polimetoxiladas, que últimamente han tenido mucha investigación por su alta efectividad fungicida. Y en estos grupos encontramos, por ejemplo, la naringina y la esperidina, que son los más estudiados, digamos, a nivel de su acción fungicida e incluso antioxidante y antiinflamatoria. Dentro de los monoterpenos, los principales que encontramos siempre va a ser el limoneno, en su gran porcentaje, pero también hay una composición de una serie de moléculas. Se han encontrado, de acuerdo al método de extracción, entre 28 moléculas y 100 moléculas que pueden componer un extracto cítrico, ¿sí? Dentro de esos monoterpenos les decía que el limoneno es el de mayor proporción, pero también hay otros como el mirceno, el eugenol, el citral, el gamaterpineno, el alfaterpinelo, el linanol, el betapineno, que tienen una alta capacidad fungicida y bactericida e incluso virucida. Pero hablamos también de alcoholes, que más o menos tienen un 7% en su composición, de aldehídos, que también tienen una composición muy similar. Entonces, como ven, es un pool de moléculas actuando. Unas tienen efecto microbicida, otras no lo tienen, pero tienen otras funcionalidades que en la industria se han sabido utilizar. Por ejemplo, como son los antioxidantes. Y ahora dentro de la industria agrícola tienen altos usos dentro de su uso como antioxidante, como anticancerígenos en medicamentos específicos para los procesos de la gente que tiene este tipo de enfermedades. Son antiteratogénicos, son secuestradores de radicales libres, por eso se utiliza mucho en la industria cosmética y por el efecto antioxidante, antiinflamatorios y tienen una función interesante como antitirosinasa, que en el tema de agrícola es importante porque impide el pardeamiento o por la oxidación, digamos, en los tejidos, como por ejemplo ocurre con el corte de los diferentes tejidos en las flores, cuando se corta el banano, por ejemplo, la manzana, etc. Y obviamente su gran actividad antifúngica. ¿Cuáles son estos hongos? Hablamos de Coletotrichum, hablamos de Phytophthora, hablamos también de Fusarium oxysporum, Fusarium verticiloides, Aspergillus, hablamos de Alternaria, Monilinia, Penicillium, Botrytis, Rhizoctonia. Esos son los grupos y los hongos donde hay mayor cantidad de estudio científico acerca del uso de los extractos cítricos y particularmente de algunos de sus componentes. No hay que olvidarnos de la importancia que ha cobrado últimamente los virucidas y hay también amplios estudios donde demostramos que, por ejemplo, en virus humanos como el herpes simplex, el virus de la fiebre amarilla, en la parte pecuaria, por ejemplo, cuando hubo este efecto, digamos, del virus de la bronquitis infecciosa aviar, se investigó bastante sobre su efecto virucida y se encontró importantes controles, tanto así que la EPA, en su lista de componentes activos, varios de los principios de los aceites esenciales cítricos participan como agente antiviral, incluso contra, por ejemplo, el COVID-2, ¿no? Tienen 4 o 5 modos
podemos hablar hasta de 5 modos, porque el quinto modo es la generación de fitoalexinas en la planta, pero a nivel, digamos, in vitro se puede medir, uno, el efecto que tiene a nivel del daño de la pared y la membrana celular en su conformación de las lipoproteínas, escindiéndolas y haciendo que la célula al final tenga una osmólisis, afectando obviamente los micelios, las hifas y el desarrollo de las esporas. Un segundo método es la acidificación por medio de los ácidos orgánicos, particularmente el ácido cítrico y el ácido ascórbico, haciendo que obviamente con esta acidificación las enzimas no tengan su funcionalidad metabólica y al final la célula muere por un déficit metabólico. Un tercero, y no menos importante, que se ha investigado últimamente con los monoterpenos cíclicos, es el efecto que tiene sobre la enzima telomerasa, que a nivel de la replicación del ADN tiene una funcionalidad muy grande al formar los telómeros, y se ha encontrado que hacen que la célula forme membranas, por ejemplo, en las hifas, muy débiles y que claramente sean no funcionales. Y un último, que es cómo afecta algunos aldehídos de la formulación la depolarización de la membrana de la mitocondria y se ocasiona un estrés oxidativo y al final hay un fallo energético en la célula, claramente porque no hay producción de ATP. Ahora, hay que hacer particular énfasis en que no es simplemente el aceite esencial o el extracto el que puede tener una buena funcionalidad. ¿Por qué? Porque cuando saca un extracto puede variar enormemente su composición por varios factores, por el tipo de fruta donde sale, si es un limón, si es una toronja, si es una mandarina, si es una naranja, de la parte del fruto de donde se está sacando en su mayor proporción el aceite esencial. Entonces varía la composición por la fuente, por la parte varietal de esa fuente. Las variedades también cambian su concentración de los aceites esenciales. El método en el cual se cultiva, el cultivo, cabe la redundancia, en cultivos donde se le aporta mucho nitrógeno, se diluyen los aceites esenciales y también la metodología de extracción tiene que ver mucho, como les decía al inicio.